concédenos la gracia de vivir de tal manera que puedas habitar siempre en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se convierta en lepra, lo llevarán ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará de luto y despeinado, embozado y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá aislado y se quedará fuera del campamento. Palabra de Dios. Al pedir socorro, me proteges, Señor. Dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo que hagan, ya sea comer, beber o lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan nada que ofenda ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, que yo también procuro en todo dar satisfacción a todos. No busco mi propio provecho, sino el de los demás, para que se salven. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercó a Jesús un leproso. Se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, me puedes dejar limpio. Jesús sintió compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó limpio de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras severas, lo obligó a irse. Además le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y empezó a contarle a todo el mundo y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados. Pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Evangelio de hoy nos pone frente a un problema que no ha perdido vigencia, sino que se ha mutado como está mutando el virus de la pandemia. Sigue atacando a la humanidad, sigue haciendo daño. Es el problema de la exclusión. Este hecho de declarar que ciertos seres humanos o no cuentan o no importan o son despreciables, es una realidad que golpea la conciencia, aunque a veces la conciencia toma sus analgésicos para no sentir ese golpe. Diríamos que el proceso de la exclusión comienza con una cierta forma de insensibilidad. Es una falta de sensibilidad frente a la desgracia del otro. Después se convierte en un desprecio que genera una distancia. Y cuanto mayor sea la distancia, hasta volver invisible al otro, tanto mejor lograda ha estado la exclusión. En el pueblo de Israel, lo hemos ya meditado a lo largo de todas estas semanas, había muchas formas de exclusión que tenían algo muy perverso en el fondo, y era que estaban justificadas diciendo que esas exclusiones eran voluntad de Dios. O sea, lo que el hombre diseñó e inventó, ahora se lo atribuye a Dios. El caso extremo es la lepra. La lepra era una enfermedad en aquella época como lo es la actual enfermedad de la pandemia. No había cura. Era devastadora. Y entonces la distancia social que se estableció consistió en sacar a los enfermos de lepra de las poblaciones. Ahora, tampoco era que hubiera claridad en lo que a la enfermedad se refería, porque no había una forma científica de establecer qué era lepra y qué no lo era. Entonces, cualquier afección cutánea, inclusive una pañalitis, una micosis, cualquier cosa de esas se consideraba lepra. Hasta se hablaba de la lepra de las paredes, cuando el moho se hacía visible en las paredes de las casas. Eso también lo llamaban lepra. No había claridad. Y desde esa confusión, entonces se corta la relación con toda persona que esté enferma de la piel, se la considera leprosa. Y al leproso se lo obliga no solo a quedarse, a vivir fuera de las poblaciones, si es que eso se podría llamar vivir, sino que además, cuando alguien se le acercara, debía gritar: impuro, yo soy impuro, impuro, para que nadie se le acercara. A su soledad añadía el hecho de que él mismo debía mantener a raya a la gente.
y se sentía el leproso completamente despreciado por Dios. Cuando Jesús comienza a hablar del amor universal y a decir que Dios ama a todos, esta noticia se riega porque era algo que no se oía. Lo que se oía siempre en las sinagogas y fuera de ellas era que Dios amaba a los buenos, a los justos, a los piadosos, a los que rezaban, pero a los otros no. Y entonces este leproso que ha escuchado eso tiene el atrevimiento de acercársele a Jesús, porque su situación es tan desesperada que se agarra de lo que sea, y él ha oído decir que Jesús no establece discriminaciones. Se le acerca temeroso, preparado para ser rechazado, pero le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Él no le pide a Jesús que lo sane, él le pide a Jesús que lo limpie, que lo declare puro, es decir, que lo declare que Dios lo ama también a él. Él no le está pidiendo a Jesús que lo cure, él lo que le está pidiendo es que le diga que Dios lo acepta. La reacción de Jesús es muy expresiva. Frente a la insensibilidad que implica una exclusión, Jesús se conmueve. Esta conmoción profunda, humana, entrañable de Jesús muestra el amor tierno de Dios. Jesús se conmueve, extendió la mano. Es una manifestación de amor liberador, y lo tocó. Eliminó la distancia, lo tocó y le dijo: yo sí quiero, queda limpio. Él sabía que Jesús podía, pero dudaba que Jesús quisiera. Y ahora comprueba que Jesús no solo puede, sino que también quiere. Y es justamente lo que tantos excluidos en nuestras sociedades necesitan. Sentir no solamente que se puede, eso ya lo sabemos, sí se puede, sí se pueden salvar las barreras, sí se pueden eliminar las exclusiones. Pero lo que falta demostrar es si queremos. Todavía se siguen justificando las exclusiones de las formas más ingeniosas posibles. Incluso se sigue apelando a Dios, con unos alardes a veces de dureza de corazón. Se sigue insistiendo en que Dios tiene cierta clase de personas a las que detesta, unas veces por motivos doctrinales, porque piensan de tal o cual manera, porque hablan de tal o cual forma, otras veces por motivos morales, porque se comportan de esta o de aquella manera. Pero pensemos una cosa que nos puede ayudar a comprender un poquito lo que estamos planteando. Hay personas que llaman limpieza social al hecho de salir como por deporte a la cacería de drogadictos para eliminarlos y así liberar a la sociedad de esa carga, dicen ellos. ¿Nos imaginamos nosotros a la mamá de un drogadicto con una escopeta saliendo a matar drogadictos? No.
No podemos imaginarnos esa escena. Es allí donde está la falla fundamental, el amor, la sensibilidad mínima humana que nos permita darle libertad a ese amor que Dios puso en nuestros corazones y que muchas veces reprimimos en nombre de Dios. Aquí hay dos cosas más. La primera es que Jesús al leproso lo reprendió. ¿Por qué lo reprendió? Si ya con lo que tenía y lo que arrastraba era suficiente. Jesús lo reprendió porque él había aceptado dos cosas que no podía haber permitido nunca. Primera, haber aceptado que él era despreciable por el hecho de estar enfermo con una enfermedad que él no escogió. Segundo, el hecho de haber aceptado que Dios lo despreciaba porque se había dejado vender la idea de un Dios completamente extraño al Dios que conocían los israelitas. Por eso se nos dice que Jesús lo reprendió y lo sacó fuera. Este pleonasmo, sacar fuera, es una forma de referirse al éxodo. Jesús lo saca de esa mentalidad en la que él se había dejado encerrar. Y le dice que todavía no diga nada, porque todavía es temprano para que la gente, sin la previa preparación, entienda que esas exclusiones no tienen sentido. De hecho, declarar públicamente eso ocasionó el segundo problema. Jesús quedó excluido. El leproso no se pudo aguantar la dicha de poder decir delante del mundo entero: yo también soy aceptado por Dios, Dios a mí también me ama. Y eso hizo que Jesús ahora, por haber tocado a un leproso, fuera considerado impuro. Ahora Jesús no podía entrar abiertamente en ninguna población, tenía que quedarse afuera. Ahora Jesús es un excluido. Pero este hecho no cierra las puertas, al contrario, abre una nueva puerta. Ahora todos los excluidos acuden a Él y ya no vienen a buscar que los declare puros, porque ellos ya tienen claro que Dios nunca los declaró impuros. Ahora vienen a buscarlo a Él, a encontrar en Él el amor de Dios, porque Jesús, con su forma de tratar, manifiesta el amor de Dios. Qué bueno que nosotros pensáramos en que cada uno de nosotros y cada una de nuestras comunidades fuera un foco de atracción para tantos excluidos de nuestras sociedades modernas, para tanta gente que por el hecho de gritar su dolor, por eso ya son censurados, por el hecho de buscar solución a sus dificultades y a sus problemas, por eso son excluidos. Y hablar a favor de esas personas puede significar que también a uno lo rotulen y lo excluyan. El Señor Jesucristo nos anima. Esta vida solo tiene sentido si cada uno de nosotros se hace testigo
del amor universal de Dios. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.